El estudio del dicho al hecho, que analiza en detalle las promesas establecidas por el gobierno y que es además una revisión de los avances de los estados de cumplimiento en materias legislativas y jurídicas que realiza la Fundación Ciudadano Inteligente, busca empoderar a las personas y pretende disminuir las brechas en cuanto a información. Estamos ya a 2 días de que se cumpla el primer aniversario del actual gobierno y para conversar sobre este estudio y las promesas que se han cumplido, nos acompaña aquí en CNN Chile la directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola Matilde, buenas tardes. Bueno, Ciudadano Inteligente tiene esta parte de análisis y estudio que se llama del dicho al hecho. Lo tenemos el día 21 de mayo para ver con cuánto ha cumplido el Congreso y ahora lo tenemos para el día 11 de marzo para ver cuán efectivo ha sido el cumplimiento del gobierno. ¿Qué nota le ponen? Bueno, un 16% es el cumplimiento que ustedes ven a través de este estudio. ¿Cómo calificas este 16%? A ver, hay áreas donde se ha cumplido más que otras. ¿Ya? Hay áreas donde tenemos casi un 50%, otras donde tenemos 0%. Obviamente hay que tener en cuenta que este es el primer año del gobierno. Por lo tanto, obviamente puede haber un retraso mayor porque tienen que redactarse las iniciativas legislativas e ingresarlas. También hay que destacar ciertas áreas. Por ejemplo, las 3 áreas estructurales que ha siempre anunciado el gobierno como sus 3 ejes, que son reforma tributaria, reforma educacional y nueva constitución. Tenemos que en reforma tributaria se cumplió al 100% y ya está aprobada esa reforma. En reforma educacional está bastante avanzado, alrededor de un 30%, y en cambio en la nueva Constitución tenemos un 0%, ya que no se ha iniciado la tramitación y no sabemos por qué medio se va a iniciar la tramitación de esta iniciativa. Ahora, ¿ustedes lo hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera? Sí, lo iniciamos en el año 2012. Entonces la primera medición se hizo respecto de los 2 primeros años del presidente Piñera. Por eso no tenemos un estudio que podamos comparar con este. El próximo año sí van a ser comparables porque el próximo año vamos a medir el cumplimiento de los 2 primeros años de la presidenta Bachelet. Entonces a partir de ahí sí van a ser comparables ambos gobiernos en cuanto al cumplimiento legislativo de las promesas de gobierno. Ahora, ¿cuáles son estas promesas que ustedes miden? Porque efectivamente el gobierno cuando asumió anunció, y lo vio en el discurso del 21 de mayo, de estas 50 o 56 medidas, depende de cómo se tomen. Y el gobierno dijo que había cumplido casi absolutamente las 56 medidas, salvo las que tienen consulta indígena. ¿Por qué esta diferencia entre lo que ven ustedes y lo que planteó el gobierno, que había al plazo de los 100 días habían cubierto casi todo? Bueno, efectivamente nosotros hicimos un primer estudio en este gobierno que fue para los 100 primeros días, para las 56 medidas, y nosotros ciframos en un 76% de cumplimiento versus el gobierno que lo cifró en un 91%. ¿Ya? Ahora lo mismo, nosotros sacamos el 16% y para el 21 de mayo vamos a medir el cumplimiento de las promesas anunciadas el 21 de mayo. Este estudio solo contiene las que están en el programa de gobierno. Si hay algunos anuncios que se hicieron el 21 de mayo que no estaban en el programa, no están en este estudio. ¿Ya? Ahora, las diferencias básicamente son, por ejemplo, por el grado de cumplimiento. Nosotros siempre exigimos que haya un medio de verificación de esa promesa. En el caso de los 100 primeros días, nosotros analizamos las medidas administrativas y legislativas. En el estudio de ahora, del primer año de gobierno, son solo las legislativas. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos este estudio en enero, nos sucedió que estaba el proyecto de ley de aborto, pero no había sido ingresado formalmente a tramitación. Cuando cerramos ya estaba ingresado formalmente, entonces se consideró. Pero a veces puede pasar que hayan diferencias porque el gobierno hace el anuncio, pero si nosotros no tenemos el medio de verificación, o sea, no lo podemos encontrar que ha ingresado a tramitación al Congreso, nosotros no lo consideramos. Porque dentro de las áreas que ustedes evalúan, salud representa lo que tiene muchísimas más promesas cumplidas con el 48%, de hecho es lo que lidera, y ahí, claro, ustedes dicen todo lo que se ha realizado en materia de salud. Lo segundo que tiene más cumplimiento de promesas es trabajo, luego democracia, le sigue educación con casi un tercio, seguridad ciudadana, bueno, pero nos vamos al final de la lista donde aparece la discapacidad, la cultura, defensa, vivienda y urbanismo tiene un 1% de cumplimiento, minería 3%. ¿Qué pasa en esos ámbitos? ¿Efectivamente no se ha hecho nada o en la práctica, en el trámite legal no se ha ingresado nada? En ese caso, en la mayoría de los casos que están con 0% no se ha ingresado ningún proyecto de ley asociado a la promesa. Ya muchos de estos, por ejemplo, municipios, probablemente las propuestas vengan del comité que se hizo de descentralización, estas propuestas que se le hacen a la presidenta. Entonces, a veces tardan en ingresar estos proyectos. Lo mismo pasa en salud, que está más alto, pero todavía nos falta el proyecto de ley de ISAPRES, que también se le entregó un informe respecto de esta comisión que formó la presidenta. Ahora, entonces, en términos generales, esto no es ni siquiera un quinto de lo prometido. ¿Eso se puede calificar de bueno?
Yo insisto que estamos en el primer año, hay que verlo, ¿ya? Ahora, sí hay que considerar que 65 de las 200 promesas tienen avance. Entonces, obviamente, esto se va diluyendo cuando uno ve, por ejemplo, por área, pero 65 de las 200 promesas tienen avance. Entonces, hay que ir viendo cómo sigue avanzando al próximo año. Obviamente, cuando uno lo ve, uno dice un 16% es poco, pero un tercio de ellas han avanzado. Ahora, muchas veces la nota que nosotros le ponemos también no es porque no haya habido ningún avance. Nosotros calificamos 3 cosas. Primero, en qué instancia se encuentra de tramitación el proyecto. Segundo, las urgencias que le ha puesto el gobierno, porque ahí está la eficacia legislativa. Y tercero, la consistencia que tiene la promesa, el proyecto de ley con lo que se ha prometido. Y además, bueno, esto considerando que el gobierno tiene un plazo de cumplimiento de 4 años. Perfecto, y este es solamente el primero, tenemos este 16%. Sí. Ahora, bueno, tenemos otros temas que analizar contigo en este primer año de gobierno. ¿Se puede hacer un balance general más allá de los números en cuanto a lo que, bueno, hemos visto en materia política, de transparencia? ¿Cómo llega el gobierno a este primer año de gobierno de acuerdo a la ciudadanía, a lo que Ciudadano Inteligente ha podido ver en todo el análisis más global que tienen ustedes? Bueno, nosotros hemos echado de menos la agenda de transparencia un poco más fuerte. Yo creo que ahora se está reaccionando con todo lo que ha sucedido con el caso Penta, con el caso Cabal. Nosotros creemos importante que se hagan ciertas modificaciones que son bastante importantes para transparentar la relación de lo público y lo privado. Y hay varios de esos proyectos de ley que están en el Congreso hace mucho tiempo, que no se requiere que se envíen nuevos proyectos de ley. ¿Y es necesaria una comisión como la que anunció la Presidenta y la va a anunciar dentro de los próximos días? Entiendo que mañana ya anunciaría los nombres. Yo creo que hay que ver cuál es el mandato de la comisión y también cuál va a ser la conformación de la comisión. ¿Ustedes son parte entre los que están nombrados para ser parte de esta comisión? Hoy día en la segunda decía que nosotros era uno de los nombres que aparecía ahí, pero yo no he sabido nada hasta ahora. Esta comisión puede ser importante si es que se le da un conformamiento más bien privado y también de la sociedad civil, quizás más separado de los partidos políticos, porque puede darle un poco más de buena fe a la ciudadanía esta propuesta sobre esta nueva institucionalidad. Obviamente luego pasa por el gobierno y pasa por el Congreso, y ahí los partidos políticos van a poder discutir estas propuestas. Pero nosotros creemos que es importante que el mandato de esta comisión sean propuestas concretas y ojalá en corto tiempo. Y eso te iba a preguntar, ¿la ciudadanía tiene la paciencia necesaria para todos estos pasos y estas etapas? Yo creo que por eso depende del mandato de la comisión. Si va a estar estudiando un año las iniciativas, quizás no. Pero quizás muchas de las iniciativas que se van a proponer ya están en el Congreso y solo lo que se va a proponer es que se le otorguen urgencia o que se le hagan ciertos perfeccionamientos. A tu juicio, ¿qué es lo fundamental que debería tratar esta comisión? Yo creo que hay varios temas que hay que tratar. Primero, la puerta giratoria entre el sector privado y el sector público, que hay varios proyectos de ley en la materia. El proyecto de ley de probidad en la función pública, que perfecciona las declaraciones de intereses y patrimonio. Financiamiento de la política es esencial, nosotros lo hemos dicho, pero para eso se requiere que haya un CERVEL que esté fortalecido. El proyecto de ley tal como está hoy en día requiere perfeccionamiento. Y también el uso de información privilegiada y las actuaciones contra la ética o contra las normas de los privados y también de los funcionarios públicos deben revisarse. A veces las sanciones son muy bajas para la entidad del delito que se está cometiendo. Y en materia política, ¿cuáles serían las sanciones que ustedes propondrían en materia política, visto que hay también políticos que están siendo investigados, nadie quiere juzgar antes de tiempo, pero esos políticos pierden tal vez la legitimidad y el respeto de sus electores? En materia política, ¿cuál es la sugerencia que harían ustedes? Nosotros hemos echado de menos ciertas responsabilidades políticas. No solo esperar que los jueces determinen cuáles son las sanciones por infringir la ley. O sea, en el caso del senador Moreira específicamente, hay un reconocimiento público de que él infringió la ley. Entonces uno echa de menos también responsabilidades políticas. Hay una discusión sobre si los parlamentarios pueden o no renunciar a sus cargos. Nosotros creemos que sí. Esa es una discusión que también vamos a tener que tener y que esta comisión va a tener que tener, pero nosotros echamos de menos eso. Y por supuesto creemos que tienen que modificarse las leyes para que en caso de este tipo de infracciones puedan renunciar y además tampoco puedan permanecer en sus cargos cuando cometen infracciones de este tipo. Ahora ustedes como Ciudadano Inteligente se hicieron parte y fueron querellantes en el caso Penta. Como señal pública de transparencia, fueron 4 días de audiencias de formalización en el que el último supimos cuáles iban a ser las resoluciones, hay imputados que están en prisión preventiva. Dentro de lo que es la transparencia de la sociedad, ¿cómo evalúan ustedes el proceso del que son querellantes también?
Yo creo que es bueno que se haya podido ver por toda la ciudadanía este proceso. Me pareció muy bien que a veces mucha gente dijo que fue muy largo, muy extenso, la explicación del juez el día sábado respecto a las solicitudes que se habían pedido de medidas cautelares. Yo creo que fue algo pedagógico para la ciudadanía y creo que fue bueno que el juez justificara por qué en cada caso tomaba cada determinación. Yo creo que es bueno, la ciudadanía exige transparencia, exige saber lo que está pasando y una sensación de poder ver esta formalización da la sensación de estar siendo parte del juicio. Yo creo que eso es muy importante. Ustedes se querellaron también contra los políticos, ahora viene la arista política, se querellaron contra la senadora von Baer, Moreira, contra Ernesto Silva, Cardemil, el diputado León, Rossi, Wagner, entre algunos otros. ¿Qué buscan? Nosotros solo podemos querellarnos contra las personas que en el momento de cometer los delitos eran funcionarios públicos, porque la ley solo nos autoriza a que haya acción pública por eso. Nosotros lo que buscamos es que una parte que es independiente de los partidos políticos, nosotros somos una organización apolítica y que representamos a la sociedad civil, que pueda ser parte de este proceso, pueda pedir diligencia y pueda aportar en temas de transparencia de este procedimiento y desde una manera objetiva y representando a la ciudadanía. Perfecto. Muy bien. María Jara Quemada, ella es directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, que nos ha acompañado no solamente para revisar cómo está el cumplimiento de las promesas legislativas del gobierno en su primer año, estamos a 2 días de cumplir un año, sino que también han sido parte como querellantes del caso Penta, así que seguimos en la arista política de este caso. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Con esto nos vamos a una pausa, ya regresamos con lo último que en Primera Edición. Siga junto a nosotros.